Bueno, muchas gracias. Damos lugar al último trabajo, que es del colega Sebastián Jiménez, que es del Centro de Acompañamiento Educativo de Mendoza. Y el trabajo se llama El acompañamiento educativo, un dispositivo desde la pedagogía de lo imprevisto. Bien. ¿Se escucha ahí? Ahí está. Bueno, buenas tardes. Gracias por animarse a compartir este momento de pensamiento con nosotros. Esta ponencia, esta presentación, el acompañamiento educativo, un dispositivo desde la pedagogía de lo imprevisto, intenta pensar la situación, lo que significa poder alojar, poder recibir a un niño que se presenta con estas vicisitudes de las que habla Beatriz Janín, Leandro de la Jonquière también, hablan de estas vicisitudes en el aprendizaje. Por ahí a mí por lo menos me pareció un poco más interesante el término vicisitud, como eso de, bueno, no sé por ahora por dónde ir, pero seguramente algo se me va a ocurrir. Entonces, el tema es pensar cómo podemos alojar a estos sujetos, porque daría la sensación de que cuando eso no sucede, casi automáticamente se transforma, se sustancializa esa vicisitud en algo del orden del ser de ese sujeto, ¿sí? Ya no es que puede tener alguna dificultad, alguna vicisitud, sino que ya es un niño que va a tener siempre dificultades de aprendizaje. Entonces, esta es un poco la orientación de este trabajo. Lo vamos a hacer en tres momentos. Esto se lo pedí prestado al amigo Lacan. Tiene un texto él donde habla no de momentos cronológicos, sino lógicos, ¿sí? El instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. En el instante de ver, lo vamos a desdoblar, no es nada original, pero siempre viene bien pensar el contexto, ¿sí? Lo que sucede en la sociedad y, bueno, cómo esto aparece en las escuelas o cómo nosotros casi que nos chocamos con esto en las escuelas. El tiempo de comprender, una breve reseña teórica, y sí me interesa mucho poder leerle dos viñetas, dos experiencias bien concretas de trabajo, y un momento de concluir recurriendo a la literatura, porque decía Freud, creo que decía que los poetas siempre nos anteceden y siempre piensan inclusive mucho mejor las cosas que nosotros, o que los psicoanalistas, o que los científicos en general, ¿sí? Él decía que hay que estar muy atentos a los poetas porque dicen cosas muy, muy potentes. Entonces, en el instante de ver, elegí esa pintura de la relatividad de Escher. Mientras estaba pensando en la presentación, estaba en paralelo Jorge Drexler cantando una canción nueva del disco nuevo, se llama Movimiento, se llama creo la canción, Movimiento. Entonces, Drexler, anoté dos frases que tienen mucho que ver con esto, que dice, estamos vivos porque estamos en movimiento. Y después termina la canción y termina drásticamente diciendo, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. ¿Qué quiero decir con esto? Esta época actual, que ya lo hemos conversado, Lipovetsky, ¿sí? Un filósofo francés, que la nombra, ¿cierto?, con esto de la hipermodernidad.
como una especie de ya desencanto de la posmodernidad. Es decir, como diciendo, bueno, ya en lo poco que creíamos que íbamos a tener, ya ni siquiera en eso, ni siquiera eso nos mantiene, ni siquiera eso nos sostiene. Graciela Kite, una profesora en Flaxo, decía que el desencanto de la posmodernidad es lo que aparece como con un desborde de angustia, porque estábamos tan esperanzados en lo que traía, lo que venía después de la modernidad, y nos dimos cuenta que lo que venía después de la modernidad finalmente no nos completó en esa ilusión un poco de que nos complete, de que nos dé respuestas, de que por fin seamos felices, y finalmente eso no sucedió. Entonces Graciela Kite dice, bueno, aquí aparece este desborde de angustia. En un trabajo que yo hice para Flaxo, tomando de Lacan el tema de los 3 registros, Lacan utiliza 3 registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lacan dice que lo real es aquello que, lo traumático, que aún no se simboliza, aquello a lo que todavía no le podemos poner palabras, aquello que todavía nos desconcierta, nos descoloca de alguna manera. Entonces, a mí se me ocurrió pensar que esta época actual, también la podríamos denominar como una época hiperreal, porque justamente lo que hay, lo que no deja de no existir, es este exceso por un vaciamiento en el lenguaje. No tenemos posibilidades de que alguien o de que un niño, un sujeto, pueda sublimarle, pueda poner palabras a lo que está sucediendo. Pareciera que no hay quien pueda hacer eso. Entonces, si a esta época hiperreal le sumamos otro invento, también si ustedes me permiten, del capitalismo pedagógico, diría yo, donde como no hay palabras que intenten poner en suspenso, sublimar, lo que hay es esta obturación de la que hablaba Analía con nombres. ¿Sí? Bueno, como no sabe decir lo que le pasa, como actúa de una u otra manera, bueno, entonces o es violento o es distraído, no sabe, no puede, no quiere, no le interesa. Ante esto, es importante pensar, bueno, pero ¿qué hacemos? Porque en definitiva nos hemos encontrado con este niño, esta niña, está en la escuela y tiene que aprender. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, se me ocurrió pensando con Flaxo, ¿sí? Porque Flaxo la verdad que es una máquina de hacerlo pensar a uno. Decir, bueno, a ver, ¿por qué no inventamos algo que tenga que ver con la pedagogía de lo imprevisto? Que no es ni más ni menos que decir, bueno, ¿con qué niño me voy a encontrar hoy y qué trae hoy? Algo seguro trae, que para él es valioso. Lo que pasa es que tenemos esta omnipotencia, los docentes. Yo soy maestro, ¿sí? Soy maestro. Pienso como maestro, miro como maestro, trabajo como maestro. Creemos que lo que nosotros le damos es lo único válido, ¿sí? Y si eso que el niño trae no se parece en nada a lo que nosotros hemos planificado, hemos pensado, bueno, entonces no sirve. Entonces, como no se produce un encuentro ahí, directamente el niño tiene una patología. Listo. Fin de la discusión. Entonces, digo, animémonos a planificar lo imprevisto, ¿sí? Hay que planificarlo. Hay que tener un guión mínimo en el cual uno diga, bueno, hoy vino de esta manera. Bueno, ¿qué hago con esto que él trae? Porque evidentemente si hoy lo trae y me lo presenta a mí, es probable que eso sea importante para él y es probable que eso que él trajo hoy me lo quiera dar a mí para decirme, mirá, tengo esto, ¿qué hago con esto? Ayúdame
hacer algo con esto. Lo que pasa que, y acá es interesantísimo lo que hoy comentaba Silvia Schlemenson, lo de Pierre Blanier, el tema de poder ser intérpretes de los niños. Interpretamos las primeras necesidades, pero después seguimos interpretándolos. Seguimos porque el niño tiene otras necesidades, va tramitando otras angustias, otros deseos que nosotros como adultos responsables tenemos que saber interpretar. O tenemos que poder, o tenemos que animarnos, aunque sea, a interpretarlo. Entonces, se me ocurren con estas 3 preguntas. ¿Qué es un docente, un estudiante, en estas condiciones de alteración constante? ¿Qué es? ¿Qué somos los docentes? Habría que redefinirlo. ¿En nombre de qué educar? Porque antes teníamos todo un ideal de la educación que servía para la vida, estaba cargado, había un exceso de significado quizás antes. Bueno, hoy no sé para qué educar. Probablemente algunas ideas tengamos. Y después, ¿qué hacer ante las situaciones inéditas que nos van apareciendo? Entonces, acá acá traigo este breve esquema que a mí me ha ayudado mucho para pensar el tema de las vicisitudes de aprendizaje. Saussure era un lingüista que, digamos, formalizó esto del signo lingüístico, ¿sí? La asociación biunívoca entre el concepto y la imagen acústica. ¿Sí? Esto es una mesa, y es una mesa, punto, no hay discusión. Un vaso. Atribuyéndole, entonces, una relación direccional, bidireccional, en todo caso, entre el significado y el significante. ¿Sí? Para tal objeto, tal nombre. Para tal cosa, tal nombre. No había posibilidades de otra cosa. Lacan lo que hace es invertirlo, ¿sí? Porque yo creo que era un subversivo importante Lacan. Y entonces da vuelta todo él. Entonces al significante y al significado los altera. Y ya no hay más, dice, una correspondencia biunívoca. Ya no hay más una única forma de nombrar algo. Entonces yo tomo esto y digo, bueno, si ya no queda nada de esto, entonces, bueno, aprovechemos a pensar el significante, que puede ser el niño que no comprende problemas, que no sabe leer, o que es agresivo, o que se distrae. Si nosotros lo pensáramos como signo lingüístico, digamos, bueno, tiene dificultades de aprendizaje. Es un niño con dificultades de aprendizaje. Ahora, lo que digo es, animémonos a pensar otra cosa de eso que aparece, de eso con el cual el niño se nos presenta. Se presenta como agresivo, se presenta como distraído, se presenta como teniendo alguna dificultad para acceder a algo de lo que la escuela le ofrece. Bueno, pensemos otra cosa de eso. No solamente que tiene una dificultad de aprendizaje, o no en primera instancia como que, bueno, tiene una dificultad de aprendizaje. Listo, porque lo nombramos y lo encerramos en esa acción de nombrar. ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos pensar que no hay nada preestablecido, si podemos pensar que nosotros podemos reescribir la historia de ese sujeto, quizás el sujeto se anime y la reescriba con nosotros. Por ahí a mí me interesa la idea de pensar que si el niño viene y se muestra de una manera que no pareciera ser la normal,
me interesa pensar que me está pidiendo a mí que lo ayude a hacer algo con eso. Entonces digo, bueno, no hacer esta acción de decir, no estigmatizar, sino más bien enigmatizar. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y no esperar una respuesta pronta, inmediata, exacta, cerrada, hermosa, que nos diga, lo hace por esto, por esto, por esto, entonces tengo que hacer esto, esto y esto, aplico esa receta y en poco tiempo el niño va a ser un niño normal. No. Lo que pasa es que nosotros como adultos tenemos que ser lo suficientemente capaces de sostener esa espera, que a veces es tremenda, es terrible, porque no sabemos qué pasa y a veces pensamos algo, se nos ocurren algunas cosas, las probamos y no parece que no. Entonces empieza de nuevo este círculo de, bueno, no, pero entonces será que tiene sí una dificultad y habrá que llevarlo o al psicólogo o al psiquiatra o habrá que medicar. Entonces, por ahí animarnos a vivir en esta incertidumbre. Animarnos a vivir en la incertidumbre, yo creo que puede ser en términos pedagógicos, ¿sí? Porque también tanta incertidumbre a veces nos agota un poco, pero en términos pedagógicos, animarnos a vivir en la incertidumbre. En este sentido, quiero leerles brevemente dos experiencias. Yo como maestro soy director en un centro de acompañamiento educativo. En Mendoza lo llaman centros de apoyo escolar. Trabajamos con chicos que se muestran como con problemáticas para acceder al aprendizaje. A mí la palabra apoyo escolar no termina aún de convencerme, porque no sé subjetivamente cómo se piensa el niño que va todos los días a apoyo, a que lo apoyen, a que se apoye. No quiero ser la prótesis de nadie, y mucho menos de un niño. Quiero que el niño sea autónomo, responsable y que él pueda descubrir sus propias estrategias de aprendizaje. Más todavía, primero quiero pensar que quizás esa dificultad de aprendizaje, como un síntoma, ¿sí? Pensándola desde el síntoma, sea quizás una forma que él se inventó para aprender primero. Incómoda, seguramente, molesta, puede serlo también, pero al menos si lo tomamos como síntoma, el síntoma es algo que el sujeto se construye para vivir, básicamente, para seguir viviendo, ¿sí? Porque si el sujeto no tiene el síntoma, es la pulsión de muerte misma. Entonces, pensemos la dificultad de aprendizaje como un síntoma, como algo que el sujeto se construye, al menos para seguir pensando que tiene chances de poder hacer algo en la escuela. Si nosotros como docentes lo podemos recibir en esas condiciones, diciéndole sí, algo podés hacer, vamos a ver qué, porque seguramente no lo sabemos. Te vamos a acompañar, te voy a acompañar para que puedas descubrir si querés seguir aprendiendo con tanta dificultad o si por ahí podés trabajarlo desde otro lugar. En este sentido, ¿cuánto queda? 3 minutos. En este sentido, dos experiencias. Bueno, como les decía, una como director con un niño de 7 años al que denominé el escribiente, concurre al Centro de Acompañamiento Educativo en la ciudad de Mendoza. Fíjense esto, su mamá lo inscribió porque no sabía qué iba a pasar si ella no podía superar una cirugía donde se le extirparía un tumor ubicado en el útero. En estas condiciones viene la madre a inscribir a este niño, ¿sí? Un tumor que había sido descubierto en el año 2014. Esto es del 2016. En ese mismo año, el escribiente estaba cursando primer grado en una escuela tradicional de Mendoza, en la que si el niño en primer grado no aprende a leer y escribir, bueno, es un problema, porque si no sale de primer grado leyendo y escribiendo, bueno, ahí seguramente tiene una dificultad de aprendizaje, ¿sí? Hay una correlación ahí muy directa. Claro, cuando empezamos a trabajar con el niño, ¿cuáles eran las manifestaciones del niño? Una hiperquinesia tremenda
y un nerviosismo tremendo con episodios de distracción. Entonces, podemos al niño privarlo, digamos, hay muchos autores y a mí me parece interesante que sostienen que la idea, que la atención no es un déficit, no es que no está, pero en otro lugar. Entonces, si él tenía esta falta de atención en lo pedagógico, nosotros quisimos leer que en esa falta de atención, en realidad él estaba poniendo toda su atención en su madre. Sí, obviamente corría riesgo de vida y él seguramente algo sabía y percibía con 6 años. Era casi lógico y hasta sano que él pudiera pensar en qué iba a pasar con su madre, con él, porque esa era la intención de la madre. Lo quiero inscribir, quiero que ustedes lo ayuden, porque no sé si yo voy a estar después. ¿Sí? Esa era la indicación de la madre. Bueno, empezamos a trabajar con el escribiente, un primer momento más de trabajo libre, hojas, colores. Hacía muchos dibujos de... ¿cómo se llaman estos dibujos que salió hace poco? De Dragon Ball. ¿Sí? Estaba esa época de Dragon Ball, que muchos se peleaban. Bueno, fuimos intentando construir con él el sentido de esos dibujos y después empezó a querer saber qué decía en las paredes de este centro de acompañamiento educativo. En la tarde funciona un centro de acompañamiento educativo también, pero que pertenece a una iglesia, a una congregación. Entonces estaba amor, solidaridad, fe, esperanza. Bueno. Entonces él empezó a querer saber qué estaba ahí escrito. Y entonces, bueno, empezamos a tomarnos de esas palabras para que él empezara, digamos, en este proceso que la escuela exigía de alfabetización. Tomando estas palabras que a él le habían interesado. Empezamos a trabajar con eso y después nos pidió un día que él le quería escribir una carta a la maestra, que lo ayudáramos. Imagínense para nosotros que él, después de todo lo que nos había costado, porque estuvimos más de un año convocándolo, invitándolo, interpretándolo, que nos diga que él quería escribir una carta y a su maestra, fue como diciendo, bueno, es probable que hayamos hecho algo interesante con este niño. Escribió la carta, se la entregó a la maestra, finalmente hoy está ya en 5º grado, creo, y trabaja muy bien. Bueno, el otro lo dejamos para otro momento, porque quiero terminar con esto. Una poesía de Oliverio Girondo que se llama Deserción de Embelecos. Dice, se fue el pasto, el arroyo, se fueron los caballos, los árboles, la casa, los caminos se fueron. La costa ya no estaba, ni la mar ni la arena. Me quedaban las nubes, pero también partieron. Fíjense que no hay nada, no hay nada. Entonces, o mejor dicho, a mí lo que me gustaría que existiese son preguntas. Para terminar, ¿puede la escuela, en su alojamiento, generar las condiciones para que el sujeto tome un rol activo en la elaboración, en la tramitación de sus síntomas, para que finalmente algo aparezca y él pueda aprender? Gracias.